Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos como cada martes. Esto es La Cultura del Trabajo. Estamos transitando un 2019 tormentoso, la verdad. Tormentoso como fueron todos estos últimos años, o desde el principio, no precisamente los últimos, sino todos los años del macrismo. El gobierno está caminando en una cuerda floja por la cornisa y parece no tener un panorama, no tener un horizonte en el que abordar. Hasta el mismo FMI está preocupado por el gobierno. Salen a hacerle una campaña diciendo: lo peor ya pasó, muchachos. Ya está, ahora viene lo mejor. ¿Cuántas veces dijo el gobierno de cambiemos, lo peor ya pasó? ¿Cuándo viene lo mejor? Esa es la pregunta. Si lo peor ya pasó, ¿cuándo van a tomar una medida que realmente incluya, como esas medidas que prometieron, esas medidas de pobreza cero, de la revolución de la alegría? Medidas que, la verdad, hoy, increíble creerlas, increíble pronunciarlas siquiera. Están muy preocupados desde el gobierno. Hay una interna muy grande en Cambiemos. La elección de Córdoba, la victoria de Schiaretti, terminó de golpear fuerte al gobierno. Reavivó la interna de Lilita Carrió con Frigerio, la interna de María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, la interna que le hacen a Mauricio Macri, este plan B corta, que en realidad no es que plantean un fracaso económico de Mauricio Macri. Lo que plantean, el plan B corta, es reemplazar a Mauricio Macri por María Eugenia Vidal, pero no por un fracaso, sino porque perdió esa imagen positiva que algún momento tuvo Mauricio Macri. ¿Pero para qué es este plan B corta? Para continuar con el mismo modelo económico, para continuar con el rumbo de endeudamiento. Hoy en Inglaterra una nota bastante particular del diario Financial Times, que tenemos la imagen, se la vamos a mostrar ahora, donde están preocupados por el rumbo económico argentino. Financial Times es uno de los diarios que representa los intereses de los grandes monopolios internacionales y económicos. Ahí lo estamos viendo. Dice: la reputación de la Argentina. Están preocupados. ¿Qué va a pasar con la Argentina? Es lo que nos preocupa a todos. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo va a ser este endeudamiento? ¿Cómo se va a pagar la deuda? ¿Quién va a venir a salvar las papas, como se dice en el barrio? Este desastre económico que hizo Mauricio Macri. Un desastre económico porque nunca entendieron lo que es la política, lo que es la economía, lo que es gestionar un país. No es lo mismo la ciudad de Buenos Aires, donde te bajan un presupuesto multimillonario y haces obras y haces publicidad y todo ya está. Acá hay que incluir a todos. Gestionar un país es incluir a todos, a todas las clases sociales, a todos los sectores de la sociedad. Lo prometieron, no lo cumplieron. ¿Lo pudieron hacer? Realmente lo podían hacer. No es incapacidad. Esto es una decisión. Por eso la liviandad de decir, como decían en un momento, el Estado gasta mucho. El Estado no gasta. El Estado invierte. El Estado está donde tiene que estar. Entonces, cuando se pronuncian esas cosas, hay que tener mucho cuidado. Muchísimo cuidado. Porque por eso se cerraron ministerios, secretarías, se sacaron planes de ayuda, dejaron a más de 200.000 estatales en la calle. El Estado no tiene que estar presente, decían. La economía tiene que ser libre. Eso es lo que está pasando ahora. La economía libre donde el dólar se dispara a valores exorbitantes. Estamos rozando los 50 pesos, cuando asumieron con un dólar a 9,20. Esto es lo que genera el libre mercado, la economía libre, sin fronteras, los despidos en las empresas privadas, la industria en crisis, la industria automotriz desplomada, una industria que supo ser muy fuerte y pilar de la economía argentina. Lo mismo que la construcción, lo mismo que la textil. Hay que tener mucho cuidado cuando se habla con esta liviandad sobre lo que es gestionar un país. La ministra Patricia Bullrich, que está metida en la interna también con Lilita Carrió, en un momento, recuerdan, ¿no?, cuando dijo: el que quiere estar armado, que ande armado. Vimos la semana pasada lo que pasa cuando hay gente armada, gente peligrosa armada. Lo sufrió el diputado Olivares. Eso es lo que pasa. Hay que tener mucho cuidado con esto.
No solamente es liviandad y decir lo que nos parece. Si usted quiere escuchar realmente qué es lo que piensa Cambiemos, escucha a Carrió. No es una desquiciada, ¿eh? Sinceramente, no lo es. Es una persona que realmente es sincera, representa los grandes intereses, representa la voz de Cambiemos. Cuando celebró la muerte de la Sota, cuando vincula a todos con el narcotráfico, con el terrorismo, cuando dijo que hay que meter presos a todos. Milagros Sala está presa desde el día 1 de gestión de Cambiemos. Amado Vudú, son presos políticos, presos políticos. Eso es lo que pasa cuando se habla con liviandad. Cuando también se decía que los jubilados generan gastos. Hoy el gobierno quiere ir por las jubilaciones de ama de casas. Quiere sacarle los derechos que otorgaron por venganza, ¿será? Por estar en la vereda de enfrente del gobierno anterior. Vamos a hablar de los jubilados con Mariana González y de qué pasó en este proceso de mandato de Mauricio Macri, cuánto fue lo que perdieron, qué fue lo que no cumplieron. Es así, Mariana, realmente, ¿qué fue lo que perdieron los jubilados? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Sí, así es. En la semana pasada hablábamos de cómo venía recortándose el gasto en el marco de lograr el déficit cero, que de todos modos no se está logrado reducir, y vimos que los gastos del sector público habían bajado 9% en 2018 y estaban cayendo casi al 14% en lo que va de 2019. Bueno, 14%. Exacto. Bueno, ¿cuál es uno de los rubros que en mayor medida explica esta disminución del gasto? Son el gasto previsional, el gasto en jubilaciones y pensiones. Y detrás de esto, por supuesto, están los jubilados y pensionados del país. Y uno podría preguntarse cómo es posible que el ajuste recaiga sobre los jubilados cuando se aprobó a fines de 2017 una reforma previsional que decía que tenía una forma de actualización de las jubilaciones que iba a garantizar que no perdieran frente a la inflación. Que le ganen, decía que iba a decir, ¿no? Que hasta podía ganarle a la inflación, efectivamente. Así fue como la presentaron. Más allá de eso, el movimiento obrero organizado y otras partes, otros sectores populares no lo creyeron y fue una ley aprobada con muchísima resistencia. Pero vale la pena repasar cuáles eran los puntos de esa reforma previsional para entender dónde estaba la trampa. Esa ley proponía 3 puntos principales. El primero, o el más importante, tenía que ver con esta reforma de la fórmula de movilidad jubilatoria. A partir de que se aprobó la ley, las jubilaciones se actualizan en 70% para la evolución de los precios, pero hay un 30% que va con la evolución de los salarios, del RIPTE, que es un índice que representa la evolución de los salarios de los trabajadores registrados. ¿Y qué viene pasando? Que los salarios, como lo hemos mostrado tantas veces en este programa y como todos lo sabemos, están en caída en su poder adquisitivo. Entonces eso se refleja directamente en una caída en las jubilaciones. Y hay una trampa más, que es que antes las jubilaciones se actualizaban cada 6 meses, ahora lo hacen cada 3 meses, pero en el pasaje de un índice a otro se hicieron 2 mecanismos. Uno es que hubo un periodo de 3 meses que se perdió, nunca se consideró para la actualización. No se computó la inflación en ese periodo de 3 meses, directamente no hubo aumento. Ahí se robaron 3 meses de incremento de jubilaciones, podríamos decir. Y por otra parte, las jubilaciones ahora se calculan por trimestre, pero respecto de un periodo que es muy viejo en el tiempo. Por ejemplo, ahora la próxima actualización toca en junio y se van a actualizar las jubilaciones con la inflación que tuvo lugar entre septiembre y diciembre del año pasado. Entonces, con una inflación que viene acelerándose, eso implica que las jubilaciones van de atrás, incluso mucho más de atrás que lo que les pasa a los asalariados. Toda esta combinación, esta cuestión de la nueva fórmula va a implicar una caída muy fuerte en las jubilaciones que ahora en un segundo más vamos a ver. El otro punto importante de la reforma fue que se creó un haber mínimo garantizado, equivalente al 82% del salario mínimo vital y móvil, y entonces se decía, bueno, de esta forma, otra garantía de que no va a caer el poder adquisitivo de las jubilaciones. Solo vale para las personas que tenían más de 30 años de aporte, no para los que entraron por moratorias provisionales, pero se presentaba como una garantía, ahora vamos a ver qué pasó. Y lo último es esto que se extendió la edad jubilatoria a los 70 años de forma voluntaria. Veamos ahora la evolución de las jubilaciones. La caída, si uno mira desde que asumió Mauricio Macri, es casi del 20%. A ver, representame en esos colores cuál es la caída más grave. La caída es, tenés que mirar la flecha roja que va desde el inicio, que es noviembre de 2015, antes de que asumiera Macri, hasta el último dato que ahí aparece, que es el de marzo.
Y esa caída que se muestra en la línea, además que va disminuyendo, es casi del 20%. Sí. Si no hubieran perdido poder adquisitivo, las jubilaciones hoy estarían en 12.791 pesos. De eso estamos hablando. La jubilación mínima hoy está en 10.400 pesos, estaría en casi 12.800 si no hubiera sido esta pérdida de poder adquisitivo. Por ahí es más fácil verlo con los valores que con los gráficos, ¿no? ¿Cuánto están perdiendo los jubilados? Bueno, en un año son 30.950 pesos. Eso es la diferencia entre lo que estaría la mínima, lo que está la mínima y lo que estaría si no hubiera perdido contra la inflación. Son estos casi 31.000 pesos en un año. Eso es claro, hay que tener en cuenta que los valores son bajísimos y 30.000 pesos en los valores de los jubilados es mucha plata. Es muchísimo. Ahora, bueno, contra esa pérdida de 31.000 pesos por año les proponen endeudarse. ¿No? Endeudarse con tasas muy altas. Esa es la solución, después de haberle reducido las jubilaciones en este monto. Hay algunos números ahí al final para resumir la situación. Uno es esto de cuánto está el haber mínimo, 10.410. Ahora en junio se espera una nueva subida de un poco menos del 11%, pero que no cambia este mecanismo de que viene perdiendo contra la inflación. Eso es una cuestión que en un contexto inflacionario, por cómo se armó la fórmula y con pérdida de los salarios reales, no hay forma de que los jubilados no sigan perdiendo. Además de los remedios gratis que le sacaron y todos los recortes que tuvieron en medicina. Además de los otros recortes que tuvieron. Por supuesto, esta es una de las partes. Claro, esta es la parte salarial. Después la parte de beneficios también hubo muchos recortes. Las tarifas que pagan los jubilados también y que es un gasto muy importante. El transporte y eso. El haber mínimo garantizado hoy está en 10.250 pesos. O sea, la garantía está abajo de la jubilación mínima. ¿Por qué? Porque al salario mínimo le fue peor que a la jubilación todavía. Así que esa garantía no fue tal finalmente. La jubilación promedio está en algo así como 16.200 pesos. O sea, la jubilación mínima es representativa de la mayor parte de los jubilados, ¿no? Los aumentos promedio no están mucho más allá. Y se creó una categoría de jubilados de segunda, que son los que cobran la pensión universal para el adulto mayor, que es como un reemplazo del anterior mecanismo de las moratorias, sí. Que solo vale para los de más de 65 años, que no pueden estar trabajando mientras la cobran y que no pueden tener derecho a ningún otro tipo de pensión o de jubilación. Y hoy lo que cobran estos adultos mayores es 8.328 pesos. 8.328 pesos. Nada. Podemos decir que es nada, prácticamente nada. Con esto viven algunas de las personas en nuestro país. Con esto viven muchos también, mucha gente que los que tienen trabajo, por ahí no les alcanza, a los jubilados no les alcanza, y después están los que no tienen trabajo. Por eso hoy el PJ está buscando, supuestamente, como dijeron, una solución a todo esto que pasó. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se reunió esta tarde en la cumbre del PJ, que la foto que estamos viendo en pantalla en este momento deja vislumbrar algunas cosas. Cristina no fue la que convocó a la reunión, sin embargo, es el epicentro de la foto, ¿no? Podemos ver a muchos dirigentes que en algún momento estaban hasta en la vereda del enfrente y hoy realmente están haciendo carne de esa unidad que tanto se habló desde aquella elección del 2015 en la que el kirchnerismo perdió, parte del PJ también perdió y asumió Cambiemos. Bueno, nos visita hoy un colega y precandidato a Vicente López, Gustavo Campana. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. Bueno, estamos hablando de esta reunión del PJ. ¿Qué deja de saldo de información, de lecturas políticas, de poder leer algo entre líneas, algo distinto a lo que ya comentaron todos los medios? ¿Qué podemos sacar? Primero, la centralidad de Cristina Fernández de Kirchner. La sede la pone el PJ, pero fundamentalmente es convocarla para cerrar filas en torno a quien es la dueña de los votos, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el país, y reivindicar al kirchnerismo como uno de los factores fundamentales del peronismo siglo XXI. Me parece que están cerrando filas sobre la dueña de los votos, en torno a la dueña de los votos, y se seguirá negociando de aquí hasta el cierre de listas cómo se amplía esa base de sustentación y fundamentalmente cómo se incorporan algunos sectores que hoy están afuera y cómo ganan profundidad aquellos que estuvieron siempre. Claro, hoy hablar de kirchnerismo y hablar de peronismo es lo mismo. Para mí fue siempre lo mismo.
Bueno, en algún momento algunos dirigentes decían que eran dos cosas distintas. Una cosa era el kirchnerismo, otra el peronismo. Es más, el mismo Néstor Kirchner decía que eran lo mismo que le decían kirchneristas para bajarles el precio, pero que realmente eran peronistas. Pero una división se marcó en un momento, continúa hasta hace no muy poco, la división entre el peronismo, algunos dirigentes que decían entre el peronismo y el kirchnerismo. ¿Hoy está cerrado eso? Me parece que los sectores que no trabajaron con el kirchnerismo en su momento hoy son absolutamente pragmáticos, entienden dónde están los votos, cierran filas y por encima de las diferencias establecen bases de acuerdo en función de las enormes coincidencias. Pero hay una enorme cuota de pragmatismo en torno a quién es la dueña de los votos. Y para enfrentar a un enemigo tan grande, porque estás enfrentando al poder real, hace falta juntarse. El poder de fuego que tuvo en estos 3 años y medio fue exactamente igual a 10 años de menemismo más alianza, te deja los mismos números en rojo, y va a haber que refundar al país de la misma manera que se lo hizo en 2003. Por lo tanto, para eso se necesita un acuerdo de partes, por lo menos entre todos los sectores que no solamente forman parte del peronismo, sino de todo el campo nacional y popular, para poner de pie otra vez al país. A ver, cuando terminó la reunión, Cristina dijo, voy a ocupar el lugar que me den. ¿Cuál es ese lugar para vos, Seba? Cristina es la candidata en el PJ, es la candidata de este Frente Patriótico, como dijeron que van a conformar. ¿Debe serlo? ¿Es la candidata? Son dos preguntas distintas, ¿eh? ¿Debe serlo y es la candidata? Esas son las dos preguntas que te hago. Las dos preguntas tienen la misma respuesta, sí. Debe serlo y es la candidata natural de este sector, no cabe ninguna duda. Más allá de alguna victoria de estas 8 elecciones que perdió el gobierno provinciales, digo, por ahí la figura de Schiaretti hoy prácticamente poniendo los pies de nuevo dentro del kirchnerismo, ¿genera alguna duda o genera mayor certeza? Eso habrá que esperarlo, es un día a día. A mí me da la sensación que la mayoría de esas victorias no tienen proyección a nivel nacional. La de Schiaretti sería la primera de estas 9, pero en las anteriores son derrotas fundamentales de Cambiemos para ir mostrando que hay un país que ya comienza a decirle no solamente a su mentira, sino esencialmente a la reacción que debe tener un pueblo frente a la reiteración de un modelo por tercera vez en 43 años. Copiando el país 76-83 y el país 89-2001, no se puede obtener otro resultado más que este. Con la apertura indiscriminada de importaciones, claro, el único resultado es la muerte de la industria nacional. Con endeudamiento alocado, la hipoteca de 3 o 4 generaciones de argentinos, y así sucesivamente. Ahora, mirando para atrás, observás que esto es Martínez de Oz, esto es Cavallo, y con la misma receta obtenés el mismo producto. ¿Y la misma receta que usó Néstor Kirchner allá por el 2003 sirve también para este momento? Siempre. En esto, ni ellos ni nosotros, y cuando hablo de ellos y nosotros hablo del proyecto de país frente al modelo de colonia, ninguno es nuevo, son dos clásicos. Y me parece que el campo nacional y popular, con el peronismo como locomotora, ha demostrado a partir de 1946 que con industria nacional, con salario fuerte para dinamizar la economía desde ahí, desde el poder de compra, lo que tenés es una mayor demanda comercial que genera mayor demanda industrial, y con las dos demandas, demanda laboral. Ese dato más ciencia y tecnología propia, si vos querés abastecer con valor agregado a tu industria nacional, es un modelo de país que podemos más o menos redactar en 20 segundos. De esa forma, como fue en el año 2003, parándote en medio del derrumbe, sacándote el polvo de los escombros, empezás a poner el país en movimiento. Sí, generando por ahí una nueva industria. Hoy las condiciones son distintas, las condiciones económicas, condiciones tecnológicas necesitan otras cosas por ahí. Mucho también se habla de esto, de cuál es el proyecto de Cristina Fernández de Kirchner, porque algunos dicen, bueno, con lo que demostró no le alcanza, necesita tener ideas nuevas para salir de esta crisis, de este endeudamiento, de este desempleo masivo que hay en la Argentina, la pobreza. ¿Hay algo nuevo más allá de eso, una solución nueva más allá de todos los logros que no estamos poniendo en duda, sino estamos diciendo qué cosa nueva puede aportar Cristina para salir de esta situación? Néstor asumió con 24% de desocupación, 53% de argentinos debajo de la línea de pobreza, poco más de 180.000 millones de dólares de deuda externa y el aparato productivo destrozado por segunda vez en menos de un cuarto de siglo. Por lo tanto, el escenario, la verdad, se le parece bastante. Claro, sí. En ese sentido, sí. Bueno, en cuanto al escenario internacional, vos observás
que las mismas potencias que pretenden que vos tengas un neoliberalismo distinto al que ellos ejercen, son proteccionistas hacia adentro, cuidando su industria nacional, su salario, su poder de compra y su poder de ahorro. La receta es exactamente la misma. Te dejan, sí, un muerto muy grande, por ir a un ejemplo clave. Vos le dejaste en cero la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Pago cash de 9.500 millones de dólares que hizo Néstor para desembarazarse de las políticas de achique y ajuste. Te van a dejar ellos esa deuda en 57.000 millones de dólares. Claro que hay un cambio, no cabe ninguna duda. Pero habrá que surfear en medio de las olas más terribles, pero siempre sobre la base de la misma receta. De esto se sale con industria nacional, con trabajo, poder de compra del salario, y de ahí en adelante empezar a poner de pie la sociedad. Será el primer paso. Con eso no es la solución, claro, pero es el primer paso. Sí, bueno, y hablando del Fondo Monetario Internacional, hace pocos días abordó una comitiva del mismo, del FMI, para ver qué se estaban haciendo con los recursos, y un poco lo dijimos en el programa pasado, porque se había cumplido un año del endeudamiento de Mauricio Macri. Precisamente hoy a la mañana, Roberto Cardarelli, uno de estos enviados del FMI, se reunió con dirigentes de la CGT. Estamos hablando de Héctor Daer y Carlos Acuña. Por momentos disidentes con el gobierno, por momentos bastante dialoguistas. Bueno, tuvo una reunión en la que dijo, primero, Cardarelli, que no tienen miedo a la vuelta de Cristina al Fondo Monetario Internacional. Ahora te lo voy a preguntar qué quiere decir con esto. La otra es que tuvo un buen diálogo con los dirigentes gremiales. Luego de todo esto, hace minutos nomás, la CGT declaró un paro para el 29 de mayo. Fecha de aniversario del Cordobazo, se cumplen 50 años de aquel levantamiento, pero es llamativo que esta reunión del Fondo Monetario con los dirigentes que no planteaban un paro cuando se pedía realmente el paro, cuando era necesario, como fue hace pocos días, 2 semanas, cuando el 1 de mayo hubo un paro por parte de la CGT y el día anterior hubo una gran medida de fuerza por otros movimientos disidentes que también están dentro de la CGT. Entonces, ¿está el plan B corta preocupado del FMI? ¿Lo está impulsando el FMI? A mí me parece que lo impulsaba hasta hace una semana. Hoy ya, antes de su llegada por ahí. Hoy ya está aceptando cualquier escenario, y cualquier escenario implica la victoria de Cristina Fernández de Kirchner, porque si no, el Fondo Monetario hace un mes no hubiera planteado esto que hoy dice Cardarelli, hubiera continuado sobre la base de las políticas exitosas que hasta este momento no han dado resultado, pero seguramente, como siempre lo hace el neoliberalismo, que es una promesa eterna, lo que te dice es que la sonrisa después del sacrificio llegará en algún momento. Todos sabemos a esta altura del partido, mirando hacia atrás con una correcta lectura del pasado, es que esa promesa eterna nunca llega. Hoy Cardarelli lo que está planteando es algo muy similar, a lo que sucedió en 2009, cuando el Fondo Monetario Internacional sacó un documento pidiendo disculpas por las políticas de achique y ajuste que sobre 2000 y 2001 le había implantado la República Argentina. El fondo, si bien siempre tiene la misma política, con la misma crueldad. En todos lados. Ya lo pasó dice en Grecia. Walsh, lo dice Walsh en la Carta de las Juntas del 24 de marzo de 1977. Exactamente. Las mismas recetas en todo el mundo para dar el mismo resultado en todo el mundo. Por lo tanto, cuando nos logramos desembarazar de esas políticas, lo que tenemos es esencialmente sueño de independencia económica y soberanía política de la mano de la industria nacional, que es la enorme diferencia que planteó el peronismo a partir de su llegada con relación al irigoyenismo. La industria nacional es el gran parteaguas de la historia argentina del siglo XX y lo sigue siendo hasta el presente. Sí, la industria nacional, y también hay una fuerte industria, una tradición de industria nacional y de sindicatos, organización gremial. En este caso, la CGT. ¿Qué rol está jugando luego de esta reunión? ¿Declara un paro? ¿Es sospechoso? ¿Es casual? ¿Qué crees vos? A mí me da la sensación que está salvando algunas apariencias que a esta altura del partido ya no hay forma de disfrazarlas. O que no le marquen la cancha de otro lado tampoco. Y a ver, si venís con 3 años y medio prácticamente de silencio y permitís que el enemigo le quite el pan de la boca a la mayoría de los argentinos, termine con más de 300.000 fuentes de trabajo, en un 80% industriales, y la verdad es que estamos en un problema muy grande. Y la CGT en silencio termina con no te digo complicidad, pero su silencio ha sido absolutamente, ha viabilizado gran parte de todo lo que ha sucedido. Este gobierno decretó en la segunda semana de su existencia apertura indiscriminada de importaciones. Exactamente. Yo, haciendo una correcta lectura del pasado, te puedo contar el final del cuento sin pasar por había una vez, pero no porque estoy jugando a las adivinanzas. Hago una correcta lectura del pasado y veo cómo terminaron
esas experiencias en la Argentina de Martínez de Oz primero y de Cavallo después. Ahí es el momento de decir, señores, sabemos cómo esto termina, por lo tanto no podemos poner en riesgo a miles y miles y miles de fuentes de trabajo, pero tampoco el destino de la patria. Porque sin industria nacional lo que no tenés es proyecto de país. Tenés modelo de colonia, colonia próspera, país de servicios, pero se acaba el proyecto de país. Entonces ahí es donde uno espera que sobre todo los gremios industriales digan hasta acá, porque es el otro poder real. La CGT es el otro poder real. Sí, es el poder que representa las calles, básicamente. No cabe duda. Y el otro poder, el poder político al que me refiero, los sectores que están por fuera del peronismo, pero que hoy son díscolos, por llamarlo de alguna manera, del gobierno nacional. Este radicalismo que se desprendió a través de las derrotas y a través de las medidas que implementó Cambiemos, el peronismo, no peronismo de Miguel Ángel Pichetto, Sergio Massa, ¿también tienen que estar adentro? No, solamente tienen que estar adentro los que creen en el proyecto de país. Y el proyecto de país, insisto, tiene que ver esencialmente con una distribución de la riqueza equitativa, con industria nacional, con inclusión, no con modelos de exclusión a nivel salud y educación. Y en eso la verdad es que uno encuentra complicidad de este radicalismo residual que ya no existe. El verdadero radicalismo es el que se sigue abrazando al viejo apotegma de Alem, es la causa de los humildes. Por lo tanto, uno no encuentra que en este radicalismo aparezca la causa de los humildes. Ha habido una complicidad por acción o por omisión con achique, ajuste y deuda, muerte de la industria nacional y básicamente una hipoteca que va a tener agarrado del cogote a 3 o 4 generaciones de argentinos. Por lo tanto, ellos se han salido del camino y lo mismo ha sucedido con aquellos que creen que por cantar la marcha, tener el escudo y sentir que tienen una ficha de afiliación en la mano, son justicialistas. Justicialistas se es en la actitud cotidiana y defendiendo en el Parlamento, en la calle, en el sindicato, en el colegio secundario y donde sea, como mínimo, esas 3 grandes preguntas que son soberanía política, independencia económica y justicia social, que parecen naturalizables y, qué sé yo, y del corriente, pero no cualquiera pasa por ese examen y gran parte de los que nombraste no pasan por ese examen. Por último, para ir cerrando, ya nos queda poco tiempo. ¿Le conviene a Cristina, en caso de ser candidata, o al peronismo en general, habló Cristina por poner un nombre, que Mauricio Macri sea el candidato o que sea otro? Mauricio Macri es el padre, es el gerente de este momento. El problema no es Mauricio Macri ni Vidal, el problema es el modelo, siempre será el modelo. No importa el gerente que venga. En este caso, por supuesto, que Mauricio Macri representa lo que ha significado para la República Argentina volver a políticas de achique, ajuste y entrega. Entonces, que él venga será una confrontación directa entre el pasado reciente, Cristina Fernández de Kirchner gobernó el país hasta el 9 de diciembre de 2015, y entonces estaría interesante confrontar esos 2 modelos, el pasado reciente y el presente. Bueno, Gustavo, la verdad, muchísimas gracias, es un gusto recibirte. No, a vos por la invitación. Muchas gracias. Mariana, también por los números, y gracias a ustedes por estar como cada martes del otro lado, aquí, en esto que denominamos la cultura del trabajo. Nos vemos el próximo martes, 19:30, aquí por la pantalla de Canal Metro. Muy buena semana para todos.